si gustan, voy platicándoles un poquito sobre lo que vamos a hablar en esta charla. Obviamente primero vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es la evaluación y lo que es evaluar en nuestro salón de clase. También vamos a comparar un poquito y los diferentes tipos de evaluación, porque existen diferentes tipos en nuestro salón. Y también de ahí vamos a platicar un poco sobre cuál es el papel de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación en la evaluación del lenguaje. Vamos a platicar un poquito y también vamos a reflexionar sobre las ventajas y las desventajas que tiene el uso de este tipo de tecnologías para evaluar el lenguaje. Y bueno, vamos a situar esto sobre nuestra principal situación, que es el día de hoy, pues esta situación de la pandemia, y cuáles son esas ventajas y desventajas que esta situación ha traído a nuestro salón para su evaluación. Y bueno, finalmente voy a proporcionar algunas sugerencias de actividades que ustedes pueden implementar en su salón para evaluar a sus alumnos, así como también algunas plataformas de evaluación y unas aplicaciones de evaluación. Ahí está un poquito sobre lo que les platiqué, que vamos a hablar el día de hoy, sobre lo que vamos a reflexionar y sobre lo que les voy a proporcionar al final de la presentación, que espero que les sirva mucho. A la siguiente, por favor. Muy bien, ahora, ¿por qué es tan importante la evaluación para un profesor de lenguas, para un profesor de segunda lengua, para un profesor de lenguas extranjeras? Hay muchas teorías, hay muchas perspectivas de muchos investigadores sobre por qué la evaluación es tan importante. Sin embargo, no nos vayamos tan lejos o a una importancia tan técnica como de un investigador. Simplemente en nuestras vidas, todos los días evaluamos, todos los días probamos la comida, evaluamos su sabor y emitimos un juicio, nos gusta, no nos gusta. Todos los días evaluamos la ropa que nos estamos poniendo, nos analizamos cómo nos vemos y posteriormente emitimos un juicio si seguimos con la idea de irnos con este atuendo a la oficina o nos cambiamos, ¿no? Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor. Esa explicación lo plasma muy bien Cruzan en su artículo en el 2010, en donde dice que la evaluación está en donde quiera, es parte de nuestra vida cotidiana, es parte del aula, es parte de la vida del profesor, es parte de la vida del estudiante. Todos los días un ser humano emite juicios y todos los días un ser humano evalúa distintos tipos de situaciones. Entonces, en esto radica la evaluación. Ahora, también la importancia de la evaluación tiene que ver con las consecuencias que esta evaluación tiene para el alumno y para el profesor. En muchas ocasiones un profesor puede seguir laborando en la institución en base a las evaluaciones que sus estudiantes emiten de él, o simplemente un alumno puede obtener su título de licenciatura o no, porque salió positivo o negativo a su evaluación final, ¿no? Entonces, es muy importante la evaluación en todos los aspectos de nuestra vida, pero también, bueno, vamos a aterrizarlo en lo que es la evaluación del lenguaje. La siguiente, por favor. Ahora, las instituciones educativas obviamente no pasan por alto esta importancia y en muchos contextos educativos a los profesores nos piden una calificación. Tenemos que evaluar en nuestro estudiante y darle un símbolo numérico a lo que el estudiante ha logrado hacer durante un periodo en específico, ¿no? Entonces, por esa importancia y por esa mecánica, si le quieren ustedes llamar, de la evaluación en la vida cotidiana de la persona y en la vida cotidiana de un profesor, muchas veces la evaluación nuestras instituciones lo consideran un deber. Es decir, como decimos en inglés, they take it for granted. Es decir, ya lo sabes hacer, eres un profesor, tienes que hacerlo, entrégame la calificación para tal día y para tal fecha.
para tal hora. Entonces, si bien nos va como profesores, tenemos tiempo de emitir un juicio, dar una calificación, nos resvelamos, leemos los 200 trabajos que nuestros alumnos nos entregaron, los calificamos y si tenemos tiempo, damos una retroalimentación a nuestros estudiantes. Entonces, bueno, esta es una de las dificultades de la evaluación. La siguiente, por favor. Ahora, en español tenemos el término evaluación, que bueno, pues para nosotros es un término muy genérico, que significa recabar información de los estudiantes, darle un valor numérico y emitir un juicio. Sin embargo, los expertos de Language Assessment, de la evaluación del lenguaje, en Reino Unido, Estados Unidos, que es donde más se ha originado esta disciplina, esta área de estudio, hacen una diferenciación entre lo que es assessment y evaluación. En cuanto a assessment, le llaman más al proceso de recopilar la información, es decir, el examen es una manera de assessment, la presentación oral que ustedes le están pidiendo al estudiante, es una manera de assessment. Tal vez ustedes le van a pedir al alumno que haga un ensayo, ok, ese es el assessment que ustedes están haciendo del estudiante, es decir, todo el proceso en el que ustedes recaban los datos de sus alumnos o la información de sus alumnos que ustedes le permiten evaluar cómo va su desarrollo del lenguaje. La siguiente, por favor. En cuanto a evaluación, ya esto es un proceso que va más allá. Es decir, ya cuando uno emite un juicio, cuando el profesor emite una idea en base al assessment que acaba de desarrollar, ahí ya es cuando se le llama una evaluación. Es decir, hay una decisión, hay un juicio hecho sobre la recopilación de información. Ahora, por ejemplo, decidir quién pasa y quién no pasa al siguiente nivel. Decidir quién entra o quién no entra al programa de posgrado porque no sacaron los 600 puntos en TOEFL, por ejemplo. Ese juicio, esa decisión que se toma por el coordinador o por el director de la facultad o por el coordinador del programa de lenguas, ahí es cuando hay una evaluación. Pero bueno, para propósitos de esta presentación, vamos a tomar en cuenta el concepto de evaluación como un concepto genérico, ¿no? En donde se recaba la información y además se emite un juicio o una calificación numérica. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de evaluación? Hay muchos tipos de evaluación y van a variar muchísimo de acuerdo a cada autor. Hay autores que lo desglosan y bueno, hay tipos de evaluación y hay tipos de items. Por decir, un examen puede tener 5 diferentes tipos de items, es decir, verdadero o falso, opción múltiple, rellenar espacios, matching, que viene siendo relacionar columnas, perdón. Entonces, sin embargo, bueno, aquí plasmo los más comunes, de los que tal vez tengamos más conocimiento, ¿no? Entonces, hay una evaluación de exámenes, es decir, exámenes a grande escala, y hay muchos tipos de exámenes, y hay evaluación en el salón de clase. Ahora, hay un momento en el que estas dos se fusionan. Por ejemplo, en un salón de clase puede haber exámenes, sin embargo, en un examen no puede haber un salón de clase. Entonces, hay ahí a veces llega un momento en el que ya no sabe uno de qué tipo de examen está trabajando. Sin embargo, yo considero que un profesor de lenguas no tiene que estar casado con un tipo de examen siempre. Hay modelos híbridos en el que tal vez para un alumno o para algunos alumnos funcione un tipo de evaluación y para otros alumnos en el mismo periodo funcione otro tipo de evaluación. Yo creo que esto tiene mucho que ver con los propósitos de enseñanza y aprendizaje del profesor. Ahora, los exámenes a grande escala, por ejemplo, son aquellos como el TOEFL, como el IELTS, el APTIS, que es un examen nuevo del British Council, el FCE, el KET, el PET, el TOEIC, ¿verdad? Hay exámenes también elaborados en casa. Le llamamos en casa, por ejemplo,
que una universidad o un instituto de idiomas elaboró su propio examen y lo distribuye a gran escala, como por ejemplo el Exaver, que es el examen de Veracruz. Este es un examen elaborado por la Universidad Veracruzana desde el año 2000 y es un examen que, no me dejan mentir, el CENI lo considera dentro de su lista de exámenes aprobados para obtener un certificado CENI. El EXIT es el examen de inglés de Tamaulipas para egresados que, por ejemplo, aquí en el Centro de Lenguas, que es parte de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, los alumnos que desean egresar y ya obtener su título necesitan demostrar su nivel de inglés a través de este examen. Hay exámenes de logro, hay exámenes de diagnóstico, exámenes de ubicación, exámenes de competencia. Por ejemplo, un examen de ubicación sería el que un alumno presenta en un centro especializado de lenguas para ver en qué nivel puede quedar, ¿no? Y empezar sus estudios. Ahora, en un salón de clase puede haber una evaluación formal en donde, ok, chicos, guarden todo, saquen lápiz y borrador, vamos a tener nuestro examen del mes. Esa es una evaluación formal en donde hay un espacio, donde hay un tiempo, donde hay un material específico, ¿no? Una evaluación informal puede ser una actividad diaria en la que la maestra monitorea el trabajo en pares y al mismo tiempo va evaluando, por ejemplo, la interacción en la habilidad oral, ¿verdad? Evaluación alternativa, por ejemplo, donde tenemos portafolios, tenemos lo que le llamamos en inglés journals, que es el diario para desarrollar la habilidad escrita. También tenemos oral performances en la evaluación alternativa, es decir, este tipo de evaluación deja atrás lo ortodoxo y intenta implementar metodologías nuevas que vayan progresando, que vayan midiendo el progreso del alumno, por ejemplo, en un portafolio a lo largo de un tiempo específico. Tenemos una evaluación formativa que se enfoca más en cuidar un proceso de calidad, donde hay mucha retroalimentación de parte del profesor. Y una evaluación sumativa es aquella en donde solo se considera el producto final. Por ejemplo, en este semestre no va a haber exámenes, no va a haber portafolios, solamente va a haber un trabajo final, el cual vale el 100% de su calificación. Entonces esa vendría siendo una evaluación sumativa. Muy bien, la que sigue, por favor. Ahora, ¿por qué es tan abrumadora o tan, no quiero decir difícil, o por qué es tanto trabajo evaluar? Cuando viene el periodo de exámenes, los profesores nos desvelamos y, ay Dios, ya voy a recoger portafolios y, ay Dios, tengo que leer los 200 ensayos. Bueno, pues porque simplemente no es una tarea fácil. Un profesor tiene muchas, aparte de dar su clase, preparar sus materiales, además se espera que el profesor elija su método de evaluación y si la escuela no se lo va a proporcionar, además de elegirlo, lo tiene que construir, lo tiene que administrar, es decir, tiene que organizarse con sus alumnos para ver en qué día, qué fecha y qué hora lo puede poner, que no se interponga con sus otras actividades. Además, tiene que llevárselo a su casa, calificarlo, tiene que interpretar todos estos resultados y además de interpretar resultados, tiene que emitir un número que represente esos resultados y finalmente comunicar esa calificación a su autoridad en la institución educativa. Entonces, esto es bastante trabajo, es muchísimo trabajo. Entonces, por eso a veces pudiera llegar a ser abrumadora, estresante, agobiante o difícil la tarea de evaluación en el salón de clase. La que sigue, por favor. Ahora, dentro de todo este panorama de los diferentes tipos de evaluaciones que un profesor puede implementar en su salón de clase, las funciones que se esperan que el profesor de lenguas desarrolle en su clase, ¿cuál es el rol que la tecnología ha tenido hasta, vamos a decir, hasta el día de hoy, ¿no? En la evaluación del lenguaje? Bueno, los sistemas de computación, las tecnologías de la computación han estado presentes en la evaluación del lenguaje desde los 60s.
Han permitido, por ejemplo, que las evaluaciones estén disponibles 24 horas al día, los 7 días de la semana, y hay una variedad inmensa de actividades, trabajos, herramientas que se pueden utilizar para construir una evaluación. Ahora, a eso se le agrega que la tecnología permite que se proporcione la misma evaluación a muchas personas en todas partes del mundo al mismo tiempo. Entonces, esto es una gran ventaja, ¿no? Ahora, también este tipo de tecnologías han permitido, por ejemplo, empezar a utilizar escáneres ópticos, que es una tecnología, por ejemplo, que usa The Educational Testing Service, que son los encargados de TOEFL, de TOEIC, para revisar las respuestas, para darle puntuación a las respuestas. Se utilizan este tipo de tecnologías para supervisión a distancia. Entonces, que eso se los explicaré un poquito más adelante, cómo es que las grandes agencias de exámenes hacen este tipo de actividades en línea, ¿no? La que sigue, por favor. Otro rol que la tecnología ha tenido es, bueno, su papel dentro de la retroalimentación que se le da, por ejemplo, a la escritura, en esta tecnología multimedia de preparación para exámenes, por ejemplo, un alumno que se está preparando para la parte de escritura, empieza a escribir en el software, y el software le proporciona retroalimentación instantánea. Entonces eso también es una gran ventaja. También hay pruebas adaptativas, que esta es otra tecnología que estas grandes empresas de exámenes aplican, que es decir, según el desempeño del alumno en el examen o del candidato en el examen, se van adaptando las preguntas. Entonces, si el alumno va contestando bien, pregunta 1, 2 y 3, la pregunta 4 le presentan una más difícil o de diferente formato. Entonces, este tipo de exámenes se van adaptando a las habilidades que el candidato tiene, ¿no? También ya se está desarrollando software para computadora en el que se mide también, por ejemplo, a través de una cámara, a través de un escáner, cuántas veces sonríe un candidato durante su producción oral, cuántas veces utiliza sus manos, cuántas veces utiliza su cabeza, cuántas veces la frecuencia de asentir, la negación. Este tipo de lenguaje no verbal está empezando a hacer investigación sobre cómo utilizar la tecnología para incluir este tipo de marcadores en la producción oral del alumno, porque también es parte del desarrollo del lenguaje, ¿no? La comunicación no verbal. Ahora, también la tecnología ha permitido bajar costos, tanto para el alumno como para las agencias o para el profesor, y ha permitido desarrollar lo que es una supervisión en línea, ¿no? Por ejemplo, era lo que les comentaba ahorita hay software específico que deshabilita que por ejemplo el examen TOEFL que estás presentando desde tu casa, el TOEFL Home Edition, que ese es el que se puede presentar desde casa, hay un monitor cuidando que el alumno no ingrese a otras aplicaciones mientras que está presentando su examen y las deshabilita. Entonces es un tipo de supervisión en línea que también la tecnología ha permitido utilizar, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, en muchos salones de clase, la evaluación es face to face, es directa, se hace en persona. Hay muchas herramientas, muchas tareas de evaluación que el profesor implementa, portafolios, presentaciones, exámenes, diarios de clase, muchísimo tipo de recursos que se pueden utilizar. El profesor va midiendo el progreso del alumno a través de sus objetivos de aprendizaje y de enseñanza. Por ejemplo, en niños pequeños, very young learners, primero y segundo año, por ejemplo, el maestro lleva de la mano al alumno en la evaluación, ya sea formal o informal. ¿Por qué? Pues precisamente porque están pequeños, apenas se están familiarizando con este formato en papel, con lo que es un examen. Se me viene a la mente, por ejemplo, mis niños, su maestra, inclusive cuando yo daba primer año, era leer las instrucciones para el niño,
estar muy al pendiente que el niño, entonces había un monitoreo más personal cuando el número de alumnos en el salón de clase lo permitía, ¿no? La ansiedad que tal vez el proceso de evaluación pudiera generar en un profesor o en un estudiante, hasta cierto punto era controlable, ¿verdad? Porque pues el profesor está ahí y porque hay un tiempo determinado para esa evaluación, entonces hasta manejable. Y bueno, se implementa la tecnología, sí se implementa, pero esto ya es a elección del profesor. Es decir, si el profesor quiere implementar una tecnología para evaluar el desarrollo de lenguas de sus alumnos, pues bueno, lo puede hacer, y más si la institución le brinda las facilidades, ¿no? La que sigue, por favor. Sin embargo, ¿qué pasó? Este panorama que les presenté cambió por completo de la noche a la mañana a partir de marzo de este año. Nos hemos visto envueltos en muchas situaciones, tanto en casa como en el trabajo, como con nuestros alumnos, que nos ha obligado a adaptarnos, nos ha obligado a explorar otro tipo de herramientas y nos ha obligado a implementar la tecnología. La que sigue, por favor. La semana pasada estuve presente, no presente en persona, sino a través de esta tecnología de Zoom, en una charla muy interesante brindada por la Asociación Internacional de Evaluación del Lenguaje, en donde Carol Chappell decía que ahorita estamos en un watershed moment, es decir, la evaluación del lenguaje, la enseñanza y el aprendizaje del lenguaje está en un momento en el que de repente se separó. Se separó de una realidad que estábamos tratando de construir, se separó de una realidad que ya para nosotros muy conocida, ya teníamos un hábito, ya teníamos un plan de cómo hacer las cosas, y de repente llega este momento y todo cambia. A partir de ahorita hay un antes de COVID y un después de COVID. Entonces, todos los que estamos involucrados en esta parte de la enseñanza del lenguaje, en la evaluación del lenguaje, inclusive los que estamos muy involucrados en la capacitación de profesores, de futuros profesores o de profesores que ya están en servicio, ya estamos entrando en áreas que desconocíamos por completo. Entonces, de tal manera que nos tenemos que adaptar a lo desconocido. La que sigue, por favor. ¿Cómo se ve, cómo se percibe la evaluación del lenguaje post pandemia? Es decir, ¿qué está sucediendo ahora en estos salones de clases? Bueno, los maestros, los profesores nos preguntamos, bueno, ¿voy a evaluar a mis estudiantes o no? ¿Voy a tener tiempo para hacerlo? ¿O no voy a tener tiempo? ¿Me va a dejar la SEP evaluar a mis estudiantes o nada más los voy a pasar? Ok, ¿me van a dejar evaluarlos? ¿Sí voy a poder hacerlo? ¿Y qué voy a evaluar? Bueno, solamente voy a evaluar lectura porque eso es el material que les pude dar a través de WhatsApp, y es la habilidad que también sus papás estuvieron de acuerdo en trabajar con ellos. Entonces hay toda esta gama de decisiones que el profesor tiene que tomar. Aparte de todo esto, de qué es lo que voy a evaluar, cómo voy a evaluar, es qué herramientas voy a evaluar, qué herramientas voy a utilizar. Voy a utilizar WhatsApp. ¿Por qué? Porque todos los papás traen WhatsApp en su celular. Voy a utilizar Facebook, voy a utilizar Google Classroom. ¿Qué voy a utilizar de ese millón de plataformas, de ese millón de aplicaciones que puedo encontrar en Internet? Ahora, ya el uso de la tecnología ya no es una opción. Ya no es solamente
bueno, pues sí, voy a usar el laboratorio de cómputo porque, bueno, pues todos los muchachos les gusta, pero bueno, mejor me quedo en mi salón. Ya no es una opción. Ya todos estamos en casa, todos tenemos que tener una computadora o un dispositivo en el que podamos comunicarnos con nuestros alumnos y con su familia, si son alumnos pequeños, ¿verdad? Ya en el caso de niveles universitario y tal vez media superior, ya es un trabajo un poco más independiente. Ahora, aparte de todo esto, ¿qué tal es el panorama para nuestros estudiantes? ¿Tienen un dispositivo? ¿No las tienen? ¿Tienen internet? ¿No tienen internet? Entonces, a lo mejor hay alumnos que no tienen una computadora y solamente tienen su celular. Entonces, todos estos son factores que tienen un impacto en esta situación de pospandemia y cómo evaluar el lenguaje, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, además de todo de los recursos tecnológicos que se necesitan para desarrollar una evaluación, nuestros alumnos están dispuestos a aprender en línea, nuestros alumnos están dispuestos a que se les evalúe en línea. ¿Qué tanto les afecta o no el uso de una tecnología de la información y la comunicación? A lo mejor tienen un alumno que es muy bueno, buenísimo, platicando en el salón de clase y su producción oral es impecable, pero en el momento que le pides hablar en un micrófono, ya esa producción oral se inhibe. Entonces, ¿hasta qué punto afecta o beneficia el uso de las TICs, ¿no?, en los estudiantes? La que sigue, por favor. Ahora, ¿qué ha sucedido con post-COVID con los exámenes a gran escala? Hay agencias que han de plano interrumpido sus servicios, por ejemplo, IELTS, TOEFL, el DELF, que es un examen de francés, y el DELE, que es un examen de español. Hay obviamente otros exámenes que han interrumpido sus servicios, otros se han adaptado. Aquellas agencias que ya tenían un componente en internet y lo adaptaron para que sea utilizado en casa, así lo hicieron, por ejemplo, Duolingo, el ACTFL, que es un examen en Estados Unidos, la agencia de TOEFL, el ETS, tiene el IBT Home Edition, que también es adaptado para esta situación, y tienen el TEF Express, que es un examen de francés. ¿Cómo estas agencias han adaptado estos exámenes? Bueno, implementando este tipo de software de supervisión en línea. Por ejemplo, un supervisor está conectado con el estudiante mientras toma el examen, o hay software de reconocimiento facial en donde el alumno tiene que estar frente a la cámara de la computadora hasta que la agencia examinadora comprueba su identidad, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahora, como profesores, ¿a qué nos enfrentamos cuando evaluamos el lenguaje en línea? Hay muchas cosas que tenemos que considerar y la primera de ellas es ¿qué son las TICs? ¿Nos puedes pasar a la siguiente, por favor? Y bueno, yo creo que es un concepto muy conocido por muchos de ustedes, más que nada por la práctica y el uso que le damos a ellas todos los días. Las TICs no solamente incluyen aquel tipo de tecnología de la información, son tecnologías, que brindan acceso a información, ¿no?, a través de telecomunicaciones. Ahora, esto incluye también, por ejemplo, aquellas como internet, redes inalámbricas, teléfonos celulares y otros medios tecnológicos que incluyen dentro de su función la comunicación. Ahora, no es solamente conocer el concepto de TIC, ¿no?, y cuáles son las TICs, sino es tener una capacitación, estar alfabetizados para el uso de las TICs y para su implementación en nuestro salón de clase. Entonces, yo creo que todos aquellos que nos están acompañando aquí el día de hoy, se nota el esfuerzo que están haciendo por lograr esta alfabetización, ¿no?, en el uso de las TICs dentro de su salón de clase. La que sigue, por favor. Y bueno, esta rueda de la pedagogía, elaborada por Carrington,
se las quise compartir porque la consideré muy útil y considera la taxonomía de Bloom para, por ejemplo, proponer qué tipo de aplicaciones puedes utilizar dependiendo de tus objetivos de enseñanza y de aprendizaje, ¿no? Se las quise compartir porque bueno, la evaluación del lenguaje debe de ir muy de la mano con nuestros objetivos de aprendizaje y nuestros objetivos de enseñanza. Entonces, se las dejo para que la exploren cuando tengan un poquito de tiempo. Como pueden ver, por fuera ven todos los logos. Por ahí pueden ver Facebook, Skype, Moodle, EndNote y muchas otras más que ustedes pueden implementar de acuerdo a su objetivo de aprendizaje y de enseñanza. Y bueno, según su objetivo de aprendizaje y de enseñanza, es que ustedes diseñan su evaluación, ¿no? La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las desventajas de utilizar este tipo de tecnología en la evaluación? Bueno, por ejemplo, aquellos alumnos que solo tienen acceso a un teléfono móvil representa una gran desventaja para la lectura y la escritura, ¿no? Porque un teléfono es muy pequeño, eso cansa la vista y por consiguiente hay un cansancio cognitivo mayor a que si fuera en un libro o en papel en lápiz, ¿no? O simplemente en una pantalla más grande. Otra desventaja es que las tecnologías nunca terminan de cambiar. Entonces, esto significa que el profesor tiene que estar en constante cambio también. Constante actualización docente permanente para conocer cuáles son aquellas nuevas tecnologías que se están implementando para la evaluación. La que sigue, por favor. Otra desventaja muy grande y que tiene a muchas agencias de exámenes a grande escala es la validez de una evaluación, ¿no? Implementar un examen a distancia, significa que hay que hacer más esfuerzos por cuidar la seguridad del examen, que no haya una mala conducta en el examen, que no haya una exportación ilícita de material de exámenes. Por ejemplo, se han encontrado casos publicados en artículos de investigación en donde candidatos toman un examen TOEFL, por ejemplo, solamente para tomarle fotos al examen y posteriormente vender el material, ¿no? Entonces eso sería una exportación ilícita. O también, bueno, se necesitan grandes bancos de reactivos, es decir, hay que cuidar mucho la seguridad del examen, supervisar en línea, y esto significa que tenemos que estar cambiando el examen constantemente. Esto significa tener muchas diferentes versiones del mismo examen y muchos diferentes ítems, muchos reactivos para que haya más seguridad en el examen. Y bueno, otra cosa que pone en riesgo la validez del examen es lo que les platiqué en diapositivas anteriores, ¿no? La tecnología informática afecta de alguna manera al examinado, lo pone nervioso y no puede producir, que bueno, yo creo que eso a los exámenes hasta cierto punto nos estresan a todos, ¿no? La que sigue, por favor. Una evaluación también puede estar en riesgo. ¿Por qué? Porque un software pudiera solamente tener tres diferentes tipos de reactivos, ¿no? Entonces eso limita la evaluación. El profesor tiene que utilizar solamente ese tipo de reactivos. No hay otra manera de hacerlo. Los sistemas informáticos se pueden equivocar y puede haber una evaluación equivocada de un alumno. Eso también es un riesgo. También puede existir un washback negativo, por ejemplo, no ingresar a un programa de pregrado o de posgrado, ¿no? Porque precisamente este software se equivocó en la calificación mía. Ahora, también puede haber, ¿cómo lo explicaré? Tiene que haber muchos algoritmos que permitan que una calificación sea válida. Entonces, hay muchísimas interpretaciones lingüísticas que al momento de elaborar estos algoritmos se tienen que considerar. Por ejemplo,
una oración puede tener diferentes respuestas. Les podemos pedir al alumno que ordene las oraciones. Le damos las palabras y el alumno las tiene que ordenar. Puede haber diferentes maneras de hacerlo, no hay solamente una. Entonces, eso significa que se tienen que ingresar diferentes algoritmos. O bueno, los estudiantes necesitan producir una oral performance y se tiene que grabar y la computadora necesita analizar esa grabación. Entonces, eso significa que hay miles y miles y miles de respuestas posibles. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son los problemas a los que un profesor se puede enfrentar en su salón de clase cuando implementa tecnología de este tipo? Puede haber una resistencia docente. No me gusta la tecnología y no la quiero usar. Punto. Yo soy de papel, yo soy de libro y ni modo. Puede haber resistencia de los padres, maestra, qué pena, es que yo ni siquiera sé usar el WhatsApp, yo ni tengo celular, maestra, apenas sé prender la computadora. Entonces puede haber un desconocimiento de los padres y por ese desconocimiento hay una resistencia. Puede haber también resistencia estudiantil, los alumnos puede ser que no les guste o no quieran trabajar con esta tecnología, por lo tanto van a tener un 0 en su evaluación. Hay recursos que se tienen que invertir, financieros y tecnológicos, que a veces las escuelas no están dispuestos a hacerlos o simplemente no hay recurso financiero para implementar, y que esto significa que el profesor necesita invertir sus propios recursos. Y bueno, hay instituciones que deciden invertir sus recursos de otra manera y no en plataformas tecnológicas, y esto ha dejado en desventaja a muchos profesores y a muchos alumnos, especialmente ahora, con el desarrollo del lenguaje y su evaluación también, ¿verdad? La que sigue, por favor. Ahora, los estudiantes, ¿cuáles son los problemas a los que ellos se enfrentan con esta nueva situación? A lo mejor no tienen internet, solamente tienen dinero para el micro, para comer, y no hay suficiente dinero para comprar datos. No se sienten cómodos con la tecnología. Hay estudiantes con necesidades especiales o estudiantes que tienen problemas, alguna situación psicológica o alguna situación familiar, ¿no? Por ejemplo, un estrés muy severo, una ansiedad, violencia doméstica. Entonces, estas son situaciones que tienen un impacto en cómo se evalúa el lenguaje y además el resultado que esta evaluación del lenguaje tiene para el alumno. La que sigue, por favor. Ahora, ¿cuáles son las bondades de utilizar las TICs en la evaluación? Bueno, ya lo habíamos comentado, en línea es un poco más barato, llega a más personas, las instrucciones son las mismas para todos y en todo momento. No hay que a uno le dije una instrucción, a otro le dije otra porque se me olvidó. Todos tienen las mismas instrucciones y todos tienen el mismo formato, ¿no? Y eso obviamente le da más validez a la evaluación. La tecnología permite mucha variedad de recursos lingüísticos, es decir, hay mucha variedad en línea de muchos acentos, de muchos estilos de uso del lenguaje, y esto hace la evaluación un poco más auténtica. Se puede proporcionar la retroalimentación de manera automática si es que la plataforma lo permite. Y bueno, podemos utilizar pruebas adaptativas, esto en el caso de aquellas instituciones que tengan un poco más de experiencia sobre el uso de exámenes en tecnología de la computadora, ¿no? A la que sigue, por favor. Otra ventaja que tenemos es que hay muchísimos recursos multimedia que pueden implementar. Hay mucha variedad de dispositivos, teléfonos, tablets, computadoras portátiles, y hay muchas aplicaciones que ahora los jóvenes pueden traer en sus celulares. Inclusive nosotros como profesores a veces preferimos una aplicación que traemos en el celular sobre alguna que solamente podemos utilizar en una PC, ¿no? Entonces, esta es una gran ventaja. La que sigue, por favor. Aquí hay unos ejemplos que les quise compartir, que rápidamente les voy a comentar. Podemos implementar debates en línea, donde
se considera más la calidad de la participación y no solamente, ya participó, ya tienes tu punto. Este tipo de debates, la riqueza de estos debates es que el alumno dé realmente su percepción sobre la discusión que se está planteando y que el profesor intente dar ese tipo de retroalimentación. Hay herramientas de autoría, por ejemplo el Hot Potatoes, que permite que el profesor utilice opción múltiple, opción corta, oraciones confusas, crucigramas, etcétera. Entonces, por ejemplo, llenar los espacios. Los estudiantes pueden ver un video en YouTube de alguna canción que les guste y ustedes subir una evaluación en Hot Potatoes y compartirles a sus alumnos por WhatsApp el link, ¿verdad? La que sigue, por favor. Podemos utilizar video o multimedia para evaluar las habilidades auditivas y la podemos integrar con la habilidad oral. Pueden presentarle una canción o un podcast a sus alumnos y pedirles que graben su voz en su celular y emitan su juicio sobre el podcast o que expliquen cuál es la idea principal de la canción. Y bueno, el archivo del Voice Memo, por ejemplo, que es una aplicación que trae el iPhone, o Audacity pueden utilizar también. Ese es un software que está gratis en internet, que son para grabación de voz, ¿verdad? Padlet es una plataforma muy, muy padre, que es como un portafolio digital en el que el alumno puede subir y bajar imágenes, subir videos. Entonces esto sería muy ad hoc, por ejemplo, a un portafolio en el que el alumno va subiendo sus actividades, ¿no? La que sigue, por favor. Estas son algunas de las sugerencias que tengo para ustedes. Ahora sí quisiera que consideraran que no son las únicas. Hay muchísimas aplicaciones que ustedes pueden utilizar en internet para evaluar el lenguaje de sus estudiantes. Y algunas de ellas son aplicaciones en celulares, algunas de ellas son plataformas. Por ejemplo, Assessment Generator y Schoology son plataformas educativas. Moodle, bueno, es, por ejemplo, algo como lo que DaVinci utiliza. MyAccess es una página que está dedicada a la escritura. MyClassTalk es para administrar un poquito la participación de sus estudiantes. Está Kahoot, que creo que muchos ya conocen. Y bueno, se las dejo a su consideración para que las exploren, ¿verdad? La que sigue, por favor. En conclusión, ya para terminar, creo que es muy importante que mantengamos muy presente nuestros objetivos de aprendizaje y de enseñanza. También es importante no solamente considerar eso, ¿verdad? Tengo que terminar el libro de texto porque eso está en mis objetivos. Sí, como profesores nos vemos muchas veces obligados a cumplir cierto contenido. Sin embargo, esto lo tenemos que adaptar a las posibilidades de nuestros estudiantes y de nosotros mismos como profesores, ¿verdad? Nuestra conexión a internet, nuestro estado emocional, nuestro acceso a las TICs, todo esto son factores que tienen un gran impacto en lo que es la enseñanza virtual y la evaluación de lenguas en línea, ¿no? Hay que considerar el contexto social, ¿no? Y político de nuestros estudiantes. Es decir, ¿en qué contexto están sumergidos? Si este contexto les permite accesar a la tecnología o no. La que sigue, por favor. Ahora, si es importante, si tenemos que evaluar a nuestros estudiantes en línea, lo que nos recomiendan los expertos es que nuestros alumnos primero se familiaricen con la plataforma, ¿no? Es decir, si vamos a utilizar Google Classroom, ok, bueno, hagamos una prueba piloto. No es el examen del mes, o si queremos utilizar Google Talks, Google Survey, que también son otro tipo de plataformas que permiten ingresar reactivos, que los alumnos conozcan previamente la plataforma, ¿no? Y sobre todo tener paciencia. Hay que tener mucha paciencia con los alumnos, mucha paciencia con nosotros mismos como docentes. Y yo creo que es importante ser flexibles también. La educación a distancia no es fácil y
eso significa que la evaluación tampoco lo es, ¿no? Entonces, no hay una fórmula mágica, no quisiera yo decirles, vamos a hacerlo así, 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 y van a evaluar a sus estudiantes de esta y de esta y de esta manera, con estos y estos y estos recursos. No la hay. Lo único que podemos hacer es tener muy presente nuestras posibilidades, nuestro contexto y ser flexibles y pacientes, ¿verdad? ¿La que sigue? Y bueno, no me quiero ir sin antes invitarlos a formar parte de la Asociación Latinoamericana de Evaluación del Lenguaje, de la cual yo soy parte. Ahí tienen la página por si quieren explorar lo que es la asociación. Y bueno, nuestro Facebook y nuestro Twitter. Lo que nosotros buscamos es fomentar las buenas prácticas de la evaluación en Latinoamérica y ayudar a que todos aquellos los que estamos involucrados en la enseñanza del lenguaje o en la lingüística aplicada, que tengamos buenas prácticas de evaluación, ¿verdad? ¿La que sigue? Y bueno, muchísimas gracias por su atención. Hay que tener mucha actitud. Ser grande no es nada más de tamaños, es de actitud. Muchas gracias y ahí están mis correos, con todo gusto para cualquier duda, pregunta, estoy a sus órdenes y gracias por el espacio. No sé si haya alguna duda, pregunta. Tenemos tiempo todavía. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Tenemos aquí algunas preguntas. Nos preguntan aquí en la audiencia, ¿cómo debe considerarse el hecho de que en el recién terminado curso escolar a los docentes de educación básica se les solicitó que no tuvieran estudiantes reprobados por las circunstancias? ¿Cómo incidirá esto en el proceso de enseñanza-aprendizaje de estos estudiantes en niveles posteriores? Muy bien, muchas gracias por tu pregunta. La pregunta es muy importante. Sí, nos hemos visto envueltos en esta situación en la que como docentes nos vemos forzados a aprobar los estudiantes. Es muy difícil emitir una opinión, sin embargo yo creo que a la larga sí puede llegar a afectar y esto significa que el profesor debe tener una habilidad muy grande para adaptarse, ¿no? Esto significa que tal vez va a llegar a un salón de clase en el que va a haber alumnos de por sí, un salón de clase es muy heterogéneo, entonces esto significa que va a haber más diferencias pronunciadas. Entonces, como profesores, es por eso que les comentaba al final de la presentación, necesitamos tener mucha paciencia, porque esta situación que estamos viviendo va para largo y va a traer muchas realidades que desconocemos hasta el momento. Pero bueno, yo soy más partidaria de en estos momentos, es una pregunta muy difícil, estar a la expectativa y lamentablemente no podemos planear a futuro, pero sí podemos tener una lista de recursos o de posible solución, predicción. Por ejemplo, podemos predecir problemas. ¿Qué problemas pueden presentarse en nuestro salón de clase? Y hacer una lista de posibles soluciones. Entonces, espero que haya contestado su pregunta. Gracias. Gracias, doctora. ¿Usted cada cuándo considera recomendable brindar retroalimentación a los estudiantes con el propósito de no bombardearlos con tanta información? ¿O cuál sería el enfoque adecuado para brindarlo en tiempos de pandemia? Muy buena pregunta. Y me encanta que está tratando de considerar, disculpen el ladrido de los perros al fondo, me encanta que está tratando de considerar el bienestar mental de sus alumnos, de no agobiarlos. Eso es muy importante. Entre más agobiamos el alumno, más estresa, y entre más estrés, su language performance, su desarrollo del lenguaje o cómo él utiliza el lenguaje se ve un poquito oscuro, ¿no? ¿Qué tan frecuente la retroalimentación? Hay alumnos de todo tipo y la retroalimentación depende mucho del alumno, ¿no? Hay alumnos, por ejemplo, que quieren retroalimentación en absolutamente todas sus actividades.
Entonces, bueno, si estamos hablando de una plataforma en la que el alumno tiene un curso de 4 semanas y al término de semana 1, semana 2 y semana 3 necesita subir un producto de cada unidad, bueno, obviamente yo considero pertinente al dar la retroalimentación sobre ese producto, ¿no? Es decir, es muy importante utilizar actividades, utilizar reactivos que ustedes como profesores le van a dar la importancia. Es decir, es que mi programa me pide que el alumno elabore 6 ensayos durante el semestre, pero es imposible, y menos en tiempos de contingencia. Estos tiempos no me lo permiten. Ok, yo como profesor le voy a dar la atención que merece a solamente 4 ensayos. Ok, solamente pido 4. Es decir, no pedir 6 si solamente vamos a dar retroalimentación a 3. O solamente vamos a dar retroalimentación a 4. Por ejemplo, si estamos hablando, eso es en cuanto a retroalimentación vía plataforma o vía aplicación. Si estamos hablando de retroalimentación sincrónica, porque bueno, tenemos trabajo asincrónico y sincrónico. Sincrónico en el que todos están conectados al mismo tiempo, como lo estamos haciendo ahorita a través de Zoom, a través de Google Meet. Por ejemplo, las clases que yo doy son 4 horas a la semana, ¿no? De 10 a 12, si ustedes gustan. Yo considero que es demasiado tiempo, 4 horas frente a una computadora, porque solamente es mi materia. Además, ellos llevan otros 8 materias, entonces son 4 horas por materia. Imagínense que el alumno esté frente a su computadora desde 7 de la mañana hasta 3 de la tarde de lunes a viernes. El rendimiento no va a ser igual, obviamente, y el alumno va a salir fastidiado, además de sus situaciones, puede llegar a generar situaciones, problemas de vista, problemas de espalda, problemas de postura, lo cual afecta el rendimiento. Entonces, por ejemplo, el plan que yo tengo es tener una sesión semanal de 1 hora en el que el alumno voy a estar disponible para el alumno que necesite retroalimentación y necesite aclarar dudas. A la siguiente semana va a ser otra hora en la que yo voy a presentar una clase, y la siguiente semana va a ser 1 hora en la que yo esté disponible para preguntas y respuestas. Entonces, todo esto, como les digo, tiene que ver con el alumno y tiene que ver con el estilo del profesor, pero es muy importante que el alumno se involucre en las decisiones que ustedes tomen. Es decir, el plan que yo tengo todavía necesito platicarlo con los jóvenes y ver si ellos están disponibles, tienen computadora, tienen internet. Entonces vamos a llegar a un común acuerdo de cómo manejarlo, ¿verdad? Espero que eso haya contestado su pregunta. Gracias. Gracias, doctora. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que se deben considerar con mayor peso por habilidad en aprendizajes virtuales? Oh, Dios, buena pregunta. Y bueno, yo creo que eso depende mucho de los objetivos que ustedes tengan en su programa. Si estamos hablando de habilidades del lenguaje, para mí las 4 son muy importantes, ¿verdad? Lo que es escritura, lectura, habilidad oral y habilidad auditiva. Sin embargo, volvemos a lo mismo, a lo mejor no tenemos el recurso para evaluar la habilidad auditiva, entonces le voy a dar más peso a la escritura y a la lectura, que es lo que se puede producir, lo que el alumno puede reproducir en su tiempo a través de estas plataformas. Entonces, yo creo que en enero o en febrero yo hubiera tenido una respuesta muy distinta. Les hubiera dicho, forzosamente necesitamos evaluar las 4 habilidades del lenguaje, además de las subhabilidades, como por ejemplo gramática, pronunciación, fluidez, etcétera, ¿no? Vocabulario. Pero en estos tiempos la respuesta no puede ser una sola. Entonces aquí depende nuevamente de cuáles son sus objetivos, qué es lo que usted quiere que su alumno logre hacer al final de su curso. Ahora, ya que usted tiene eso bien claro, ok, ¿qué herramientas puedo yo utilizar y mis alumnos pueden accesar a esas herramientas? Entonces, bueno, esa pregunta dependería de esas otras preguntas. Espero que haya sido
haya yo contestado su duda, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, doctora. La pandemia ha afectado a nuestros alumnos psicológicamente. ¿Cómo se puede manejar la evaluación sin que esto los haga sentir más afectados? Muy buena pregunta, gracias. Yo personalmente considero que necesitamos poner prioridades con nuestros alumnos. Si detectamos que hay un alumno, por ejemplo, me sucedió el semestre pasado, tuve varios alumnos, 2 o 3 alumnos muy brillantes, muy participativos en el salón, con muchísimas ganas de seguir con sus estudios, de seguir a una maestría, de seguir a un doctorado. Se vino la pandemia y los perdí. Gracias a Dios no me refiero a físicamente o de salud, sino que ya no pude contactar con ellos. Una de ellas me escribió y me comentó: maestra, esto de la pandemia me ha afectado mucho, me siento enfrente de la computadora y no sale nada, no logro producir lo que quiero producir, no voy a poder terminar su materia. Y yo traté de proporcionarle diferentes ejemplos, herramientas. Le propuse otra manera de evaluarle, le comenté: entrégame tus trabajos del semestre, no te preocupes del proyecto final. Es decir, decidí no implementar la actividad final de evaluación. Entonces, yo creo que esto puede contestar su pregunta. ¿Qué hacer? ¿Qué evaluar cuando un alumno sufre de ansiedad? Yo creo que aquí lo que tenemos que cuidar es el proceso de aprendizaje. Si nuestro proceso de evaluación incluye una evaluación formativa, es decir, que cuidamos el proceso de enseñanza, que cuidamos el proceso de retroalimentación, hay que enfocarnos en eso, especialmente en alumnos que tienen estos problemas psicológicos, porque a esta pandemia es lo que ha traído muchas situaciones de ese tipo. Los exámenes, yo creo que de por sí en situaciones normales traen mucha ansiedad, generan mucho estrés, mucho nervio. Si a eso le agregamos esta situación de contingencia, se vuelve una situación que no vale la pena que los alumnos la vivan, ¿no? Entonces yo creo que las evaluaciones como de tipo examen las podemos dejar para cuando ya nos acostumbremos un poco más a esta nueva realidad, en el que sus alumnos ya se acostumbren a una computadora, ya se acostumbren a un formato digital y las implementemos cuando nosotros como profesores veamos que nuestros alumnos esos niveles de ansiedad van disminuyendo un poquito y nos podemos enfocar en solamente retroalimentación, porque al final de cuentas ese es un tipo de evaluación, la retroalimentación. Espero que le haya servido la respuesta. Gracias. ¿Considera que los exámenes como tal tienen la misma relevancia en esta nueva normalidad o es mejor optar por proyectos y foros? Sí, buena pregunta. Yo, francamente, en mi práctica directa, cara a cara con mis alumnos en el salón de clase, no soy fan de los exámenes. Un examen muchas veces no me dice lo que el alumno sabe hacer o lo que el alumno logró aprender en mi clase. Entonces, sin embargo, el trabajo diario del alumno, la evidencia de su desarrollo del lenguaje, eso sí me habla un poquito más sobre lo que yo logré desarrollar en los muchachos. Entonces, yo creo que ahí va la respuesta de la pregunta. Sí, yo iría más por un foro, por una actividad en alguna plataforma, en alguna aplicación, y más en estos tiempos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Fer, por esta plática tan interesante. Creo que nos vamos enriquecidos, que vamos con muchos puntos para reflexionar. Me gustaría aquí mencionarlos. Creo que debo de remarcar la palabra que utilizó varias veces la doctora, que fue flexibilidad, que tengamos esa conciencia de ver que en esta nueva normalidad o realidad como se escucha mejor,
tenemos que considerar mucho las aptitudes, las cualidades y la respuesta personal de nuestros alumnos. Por aquí voy a nada más a mencionar una pregunta acerca de las actividades de mindfulness. Creo que sí, creo que es muy útil. En lo particular considero que es muy buena estrategia ayudar a los niños con actividades que les ayuden a estar en el momento, el aquí y el ahora. Muchísimas gracias, doctora Fer, por este tiempo tan... No, al contrario, por la invitación. Provechoso. Espero que les sirva, de verdad. Claro que sí, muchísimas gracias, estoy segura que sí. Les agradezco mucho su presencia y los invito a que nos acompañen la próxima semana, que de alguna manera, como ya comenté hace 8 días, esta serie de webinars que planeamos, que de hecho lo planeamos la doctora Fer y su servidora, han ido progresando de una manera muy lógica y de una manera muy congruente, y creo que la siguiente semana, que es el último webinar, va a cerrar este ciclo con algo que nos quedamos en este momento, en esta última pregunta que contestó la doctora Fer, en este último comentario que yo hago, va a quedar con mejores respuestas, con mayores respuestas más profundas. La próxima semana estará con nosotros el maestro Oscar García Valverde. Él es licenciado en psicología y maestro en enseñanza del inglés, y va a platicarnos acerca ya de una experiencia personal, acerca de lo que hemos platicado en esta noche y en las noches anteriores, este efecto emocional que el encierro ha tenido y cómo en su contexto particular de enseñanza utilizó su clase de Teaching Speaking para ayudar a sus alumnos preparatorianos a salir, poder sacar de ellos esos sentimientos de dificultad, de encierro para preparatorianos, cuando es esa edad en la que por fin soy grande y me van a dejar salir, y ahora de repente pues sigue encerrado. Entonces nuestra plática de la semana entrante va a estar muy interesantes. Los invitamos, les mando un abrazo, les abrazo con mucho cariño, y no dejen de contestar la encuesta, y gracias por todo. Buenas noches, muy buenas noches.